Buenas noches, doctores. Hoy día continuando con el diplomado especializado en delitos contra la administración pública, tenemos programado la 12ª sesión con el tema de el delito de colusión. Y contamos con la presencia del doctor James Reati Sánchez, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor James. Bien, gracias. Bien, queridos amigos, buenas noches con todos. Vamos a retomar la clase que habíamos dejado el martes pasado y justamente se me había quedado pendiente este tema del concepto penal de funcionario público. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado respecto al tema de los delitos de infracción al deber? Y que justamente cuando íbamos a ingresar a este concepto penal de funcionario público es donde yo había decidido cortar, suspender la clase porque eran ya casi un poco más de las 9 y hacerlo rápido tampoco no era metodológicamente aceptable desde mi parte. Y es por eso que ahora lo voy a retomar, ¿verdad? Entonces vamos al concepto penal de funcionario público y justamente hago una interrogación, ¿verdad? Si es que existe finalmente un concepto penal de funcionario público, porque se han tejido varias teorías en relación a este tema. Hasta podríamos pensar de que existe un concepto constitucional de funcionario público a raíz de lo que la propia Constitución, en los artículos 38, 39 y 40 del texto de la Carta Magna, lo incorpora, ¿no? Ustedes leen esas normativas, van a encontrar que el empleado público, el trabajador público, el servidor público, así son los conceptos que trabaja la Constitución. E inclusive, ahí en esos artículos se menciona algo así como que los funcionarios o los empleados públicos que no están dentro de la carrera administrativa no serán considerados funcionarios públicos, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, obviamente que el concepto que trabaja a nivel constitucional es un régimen cerrado, ¿no? Estricto, formal. ¿Qué duda cabe que solo aquellos que tienen digamos, un aspecto intrínseco a cómo es que han sido seleccionados para la incorporación a la función pública, pues serán considerados como tales, ¿no? Y quienes son, por ejemplo, funcionarios de confianza, funcionarios que tienen que ver con funcionarios de hecho, no tendrán pues ninguna posibilidad de formar parte del concepto de funcionario público. Inclusive el derecho administrativo aquí también podría entrar a callar, porque incluso la ley servil, que es la última que tenemos en relación al concepto de funcionario público, es lo que finalmente nos ayuda a equilibrar qué es lo que es funcionario y qué es lo que es servidor público, ¿no? Pero creo yo que el derecho penal trabaja sus propios conceptos, así como en la parte especial, en toda la parte especial se ha venido dando, ¿no? Y no necesariamente coincide con el derecho civil, en algunas partes, por ejemplo, en el derecho patrimonial, eh, no es que los bienes públicos, no, perdón, los bienes muebles o inmuebles tiene que coincidir con lo que dice el derecho civil. En el derecho penal poco o casi nada le interesa lo que diga el derecho civil porque trabaja sus propios conceptos, ¿no? Inclusive en el hurto de electromagnético, que para el derecho civil es un bien inmueble, pero para el derecho penal es un bien mueble, ¿no? Entonces, que es objeto de hurto, de sustracción, ¿no? E inclusive los delitos de fe pública, los títulos y valores que podrían ser tranquilamente desde el derecho comercial objetos privados, en el ámbito para el derecho penal estos son elevados a la categoría de documentos públicos. Entonces, el derecho penal trabaja sus propios conceptos y es que, por ese mismo sentido, es que vamos a trabajar sobre todos los requisitos que se necesitan para
para una correcta interpretación del concepto funcionario público. Me parece que hay que trabajar este principio de incorporación, ¿no? El principio de incorporación de la función pública. Eh, y justamente, creo que hay ciertos criterios, ciertos elementos que podemos ir desmenuzando, ¿no? Y que son criterios que se han venido esbozando desde el título, digamos, desde el derecho administrativo, ¿no? Y uno de ellos, quizá el más importante que vamos a trabajar aquí, así rápidamente, es el tema del título habilitante, ¿no? Este es un concepto muy importante porque en varios pasajes del Código Penal, sobre todo en la administración pública, se ha venido dando este tema del título habilitante. Se trabaja mucho, por ejemplo, en el artículo 300, el título habilitante, por ejemplo, se trabaja mucho en el delito de usurpación de funciones, que es el artículo 361, que Doctor dice James, lo siguiente, doctor James, ¿sí? sí, una consultita, un pequeño detalle, pequeño pitillo, creo que sale su audio. No Ya. sé, no sé si parece que sí, fuera de su emisión de su audio, por favor, a ver, no sé si algo está acoplando, tengo esa impresión, no sé. A ver, yo no escucho. A ver, no sé, de repente mi equipo estaba bien. A ver, doctores, ¿escuchan el mismo pitillo, doctores, o no? Si no, ya lo dejamos así nomás. Ya, doctor, no es grave el asunto. Bueno, Sí, a ver, continuamos, mejor, sí, continuamos. ya, ok. Y les decía de que este tema del título habilitante, por ejemplo, lo podemos desprender del artículo 361 del Código Penal cuando trabajamos el delito de usurpación de autoridad, ¿no? Ahí se dice que sin título o nombramiento, es decir, ya nos está diciendo que el título digamos, la caja y es la llave en la cual se va a abrir justamente el concepto, ¿no? Que lo asimila a nombramiento, ¿no? Lo asimila a nombramiento, el título, ¿no? Y tiene que ser expedida por una autoridad competente, una autoridad pública, quien lo habilita. Pero aquí podemos ir trabajando algunos aspectos del título habilitante. Uno de ellos es el aspecto de quien expide la resolución, que en la mayoría de casos va a ser por una autoridad competente, como hemos dicho, Jurado Nacional de Elecciones, el CMN, lo que era antes, ahora es la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial, digamos, nombra a ciertos, digamos, embargos, ¿no? Aquellas personas que, digamos, van a ser custodios de algunos muebles, bienes muebles, que van a ser embargados y que ellos mismos van a ser custodios de sus propios bienes, y el Poder Judicial les da como un título habilitante, ¿no? Y que de alguna manera son servidores públicos que van a ser, que, digamos, que tienen esa función de cuidar, resguardar, administrar los bienes humanos. El Junta Nacional de Justicia, cuando expide un título para un juez o para un fiscal, en ese momento se le está otorgando el título habilitante, ¿no? O el Jurado Nacional de Elecciones, cuando una persona ha sido elegida en una elección popular, y que obviamente se le da el credencial respectivo, ¿no? Entonces me parece que ahí no habría tanto problema, pero sí de repente el concepto de título habilitante se ha extendido a tal punto de considerar no solo a las personas que de acuerdo a sus facultades lo expiden, sino también se ha ido extendiendo a las relaciones laborales y hasta contractuales, ¿no? Y esto claramente se ve en el artículo 425.3 del Código Penal, ¿no? O sea, si nosotros vamos al artículo 425, que es el concepto, que es donde de alguna manera se desprende todas
y que al final voy a hacer un breve recuento de todas estas, de las 7 posibilidades, de las 7 características que da el 425, pero desde ya le digo de que el legislador penal, en esa suerte de concepto ampliado de funcionario público, de una suerte de política criminal amplificadora, que podríamos decir hasta populismo penal, de no querer digamos, o tratar de llenar vacíos que puedan dar a unas lagunas de impunidad, y trata de evitar esas lagunas de impunidad abarcando relaciones laborales o contractuales. O sea, un extraneos que necesariamente es un ingeniero de repente que se ha contratado por una municipalidad y de pronto se ve envuelto en un tema de peculado, de colusión, cuando firmó unos contratos, obviamente, para la expedición de una opinión técnica, ¿no? Y que obviamente le dijeron de que mira, cobra estos honorarios, pero finalmente te vamos a pagar tanto y que esa diferencia que no tienes que dar. O sea, todo eso es digamos, un entuerto que finalmente termina envuelto este ingeniero, y que por las relaciones contractuales que ha firmado con la municipalidad, que es una locación de servicio, finalmente, también puede ser vinculado a un título habilitante, ¿no? Y más aún si ejerce una función pública, finalmente, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el título habilitante por resolución por una autoridad competente, y tenemos una versión ampliada en base a la relación contractual o laboral, que significa una relación de sujeción, de subordinación, porque hay un horario, hay estatutos que se tienen que cumplir, y la relación contractual que tiene que ver obviamente sin ámbito de subordinación, que queda libre albedrío, pero siempre y cuando se cumpla el objetivo planificado desde la relación contractual, que normalmente es una adaptación de servicio con red. Estos son elementos totalmente imprescindibles o sea, este título habilitante es un concepto imprescindible para la construcción del concepto de funcionario público. Sin esto, me parece que no, lo demás, aun cuando hubiera función pública, aun cuando hubiera juramentación y todo lo demás, me parece que no estaríamos en el ámbito de los delitos contra la administración pública. En todo caso, si se pretende, digamos, realizar una conducta típica sin un título habilitante, ahí no hay un funcionario público. Definitivamente ahí no hay un funcionario público. Ahí es lo que hay, es un extraneos, finalmente, ¿no? Y como tal, estaríamos envueltos dentro del concepto, o subsumible dentro del concepto de, digamos, de usurpación de función, ¿no? Usurpación. Pero luego de este título habilitante que se tiene que expedir, luego viene un acto secuencial, vamos a decir así, la juramentación, ¿no? Que es un concepto, a mi juicio, prescindible, secundario, no basal, ¿no? En este tema del constructo del funcionario público, porque me parece que este término de juramentación es un acto protocolar, una forma previa a la función, es decir, algunas autoridades, sobre todo autoridades y funcionarios públicos de alto rango, de alta jerarquía, necesitan la juramentación para poder ejercer la función como una cuestión previa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la juramentación es una cuestión previa a la función pública, pero que no todos la ejercen, que no todas la van a realizar. Los jueces y los fiscales sí las tienen que realizar, los ministros, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, aquellos que cumplen función de representación y con mayor grado de responsabilidad ante la administración pública, ellos sí lo van a hacer, pero los servidores públicos, los que normalmente están por detrás del funcionario, no lo realizan, pero no por eso quiere decir que no sean catalogados como sujetos intraneos dentro de la administración pública. Por eso yo los considero
Un concepto totalmente prescindible, ¿verdad? Prescindible. Luego sí me parece que viene la función, ¿no? La función que es el objetivo final al cual, digamos, el funcionario se tiene que, al cual se le debe, ¿verdad? Ese título de sujeción. Y que la función tiene que ser pública. No cabe ninguna duda que la función tiene que ser pública porque sirve al objeto del bien común. Y como ya les dije en las clases pasadas, un funcionario tiene más obligaciones, más deberes que derechos, ¿verdad? Tiene más obligaciones, más deberes que derechos y intrínsecamente por las funciones que está realizando. Pero aquí viene, o digamos, o tenemos que dilucidar cuándo es que hablamos de una función pública. Que este sí me parece es un concepto totalmente imprescindible, ¿no? El título y la función son conceptos totalmente imprescindibles. Pero aquí necesariamente tenemos que ubicar cuándo pues estamos en una función. Y aquí hay tres elementos, ¿no? O tres subcriterios que podríamos ir utilizando, obviamente sin un ánimo de tomar postura por cada uno de ellos y no, digamos, agotar el debate que tendría que haberse realizado. Pero el primer elemento es el acto de la función pública empieza con la presencia física del funcionario en el lugar donde se va a desarrollar la función. Por ejemplo, podríamos decir que ya el juez tiene que asumir en su juzgado, en su sala, ¿no? En su corte, en su despacho. Ahí es donde empieza con la presencia física digamos, del funcionario o servidor público. Cuando hace acto de presencia, se supone pues, que firma la asistencia, y ahí está ejerciendo alguna función pública. Pues sí, ya tiene el título habilitante, ya juramentó, y ya evidentemente se presentó ante, digamos, ante las autoridades para que asuma una vez la función. Pero ese es el estadio mínimo, ¿no? El estadio mínimo para el constructo de la función pública. Porque me parece que de ahí vendría el otro elemento, digamos, secuencial, temporal, sucesivo, que es ya el acto de gestión y organización, es decir, cuando el funcionario público ya no solamente hace presencia física, sino también ya hace coordinaciones, gestiones y organiza de la mejor forma posible, digamos, los actos estratégicos que obviamente se ha agenciado, ¿no? Y para eso obviamente asume esa función. Entonces ya comienza a disponer del personal, comienza a disponer de toda la logística al cual se le ha dado. Entonces ya podríamos decir que ahí empieza la función pública. Podría ser también, ¿no? Evidentemente. Pero hay otra tercera tesis que implica un poco más allá, o sea, un poco más dosado. Es decir, ya no solamente nos quedamos con la presencia física, ya no solamente con los actos de organización, sino que a la par de todo esto, porque evidentemente los actos de suscripción documentaria significa, digamos, significa digamos, eh, que hayamos realizado las dos anteriores, es decir, que hayamos hecho la presencia física y que hayamos hecho una autogestión, aunque, bueno, por cuestiones actuales, por la pandemia, por el COVID-19, por toda la emergencia que todavía vivimos en el país, la presencia física a trabajo presencial prácticamente es una excepción, o en este momento la regla general, podríamos decir, hace un año atrás, por ejemplo, era la virtualidad, ¿verdad? Era un trabajo totalmente remoto, virtual, ¿no? Ahora, bueno, se ha aperturado un poco el trabajo mixto, semipresencial, pero esto tendríamos pues que morigerarlo a las condiciones actuales, ¿no? Presencia virtual, podríamos decir, la conexión virtual a través de una plataforma de Zoom, de Google Meet, pero que se hace presente de manera virtual el funcionario o servidor. Entonces, y considero que cuando firma el funcionario la documentación, algunos dicen que a partir de ahí es que recién se comienzan a hacer la función pública. Cuando hay un acto de suscripción, que nace el acto jurídico, ¿no? Obviamente con la manifestación de voluntad expresada en una rúbrica, en una suscripción de algún documento,
que va a tener efectos jurídicos en el mundo exterior. Este me parece es un concepto muy muy extremo, ¿no? Digamos, de condicionar la función pública a la suscripción de algún documento, a la manifestación de un acto jurídico. Pero me parece también es un poco mínimo el tema de la presencia física, decir que solamente con la presencia física basta y sobra para la función pública. Me parece que ni el extremo máximo ni el extremo mínimo serían, a mi criterio, los que ayudarían al concepto de función pública. Me parece que los actos de gestión y organización es me parece, a mi juicio, el criterio más razonable para poder asumir esto, ¿no? Y luego tenemos la remuneración que es una, digamos, es un acto que el Estado realiza a los funcionarios y servidores públicos, pagarles su remuneración económica de manera mensual, normalmente es a través del Banco de la Nación, en las fechas pactadas a través de todas las organizaciones que tiene el Estado, a través de las cuentas del Banco de la Nación, depositadas en sus cuentas, pero que es un elemento totalmente prescindible. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque podríamos pensar de que ya para que no quede ninguna duda de que este sujeto es un funcionario público, vamos a mirar sus cuentas en el Banco de la Nación y vamos a sacar un estado de cuenta. Y vamos a probar que el Estado pues le paga a este señor su remuneración. Entonces, el tipo ha juramentado, el tipo tiene un título que se le ha expedido por parte de una autoridad y además recibe un sueldo. Pero claro, si nosotros podemos llegar a pensar de que tiene un título habilitante, ha juramentado, hay una función pública y hay una remuneración, entonces cabe de que estamos ante un funcionario público, o no. Pero mucho cuidado aquí, porque todos los funcionarios o servidores públicos no necesariamente reciben un sueldo del Estado, pero no por eso no dejan de ser funcionarios públicos. Estoy pensando en el caso de los jueces de paz, ¿no? Los jueces de paz que son elegidos por las presidentes de corte de cada distrito judicial, de los 35 distritos judiciales que tiene el país, y los jueces de paz pues son en base a la trayectoria, a la moralidad, a la eticidad que tienen pues algunas personas dentro de su radio urbano, ¿no? Que son reconocidos, ¿no? Entonces, pero que no reciben un sueldo, ¿no? Inclusive por muchos años no reciben sueldo, por muchos años. Entonces, ellos tienen que agenciarse de los propios litigantes, de los propios administrados que le subvencionan algunos gastos, pero no es un acto de corrupción, son actos de colaboración para el mejor ejercicio de sus funciones. Esto me parece que habría que mejorarlo, no sé, con una propuesta de ley referenda, pero hasta que esto no suceda, queda claro de que los jueces de paz no reciben remuneración, pero cuando hacen un acto de corrupción, por ejemplo, sobre la base de que ya están traspasando las barreras de la honorabilidad, de la imparcialidad, de la neutralidad, sobre la función, es decir, hay un cohecho, por ejemplo, que se estaría realizando, o capaz un tráfico de influencias, porque está poniendo en peligro, está tomando el nombre de terceras personas cuando no debía haberlo hecho, porque se jacta de tener amistades en el Poder Judicial, que es amigo del presidente de la Corte, y que lograban precisamente a este juez de paz. Bueno, es un traficante de influencia, inclusive está cobrando, está lucrando con eso, digamos, con esas amistades. Entonces, bueno, podríamos decir que el 400 no exige porque puede ser cualquier persona, pero podríamos aplicarle tranquilamente el agravante del 400, que es el segundo párrafo. ¿Por qué no? Claro, uno puede decir, pero ahí no hay remuneración, pero justamente lo más importante es que hay una función y hay un título que lo va a habilitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en líneas generales, considero yo que los conceptos prescindibles es la remuneración y la juramentación, y los conceptos imprescindibles son el título y la función. Ahora, en líneas generales, vamos a partir del artículo 425, que es justamente donde se tiene esta
normología sistemática del funcionario público. Por ejemplo, el Código Penal dice que son funcionarios o servidores públicos. Estamos dando cuenta que el Código Penal diferencia claramente de lo que es un funcionario o es un servidor público. Bueno, así está trabajado la mayoría de conductas típicas que están en la parte especial en el capítulo 18, ¿no? Si nosotros vamos a peculado, vamos a cohecho, vamos a negociación incompatible, vamos a enriquecimiento ilícito, a la concusión, al cobro indebido, ¿no? Vamos a encontrar que todo eso es funcionario o servidor público, ¿no? Malversación de fondos, todo eso lo puede ser o funcionario público o servidor público. Entendida como funcionario público aquella persona que tiene mayor grado de representatividad ante la administración pública, porque está más vinculado a través de sus funciones, obligaciones y deberes, ¿no? Eso, o sea, lo hace funcionario público a través de su responsabilidad. No, un poco más atrás está el servidor público, ¿no? En líneas generales podemos decir que el fiscal y el asistente de función fiscal, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, claro que esto de alguna manera podríamos, digamos, problematizar, porque el Código Penal en algunos delitos solamente trabaja con funcionarios públicos, no así con servidores, ¿no? Aunque hay un tipo penal en el cohecho que solo trabaja para servidores, ¿no? Que es el cohecho para auxiliares jurisdiccionales, ¿no? Auxiliares de justicia, ¿no? Me parece que es el 398, me parece, donde se trabaja con, digamos, puros servidores públicos pueden cometer este delito, ¿no? Y es, digamos, la otra cara de la moneda del cohecho pasivo específico, que es el juez fiscal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a decir que en el delito de abuso de autoridad solo lo puede cometer el funcionario público, desde que el único que tiene esa función de representación, de decisión y de la coerción y de la decisión respecto a un acto concreto es el funcionario público, que tiene poder de decisión. El 376 es clarísimo que solo lo puede cometer el funcionario público. También el nombramiento indebido, ¿no? Vayan al delito de nombramiento indebido. Ya les digo el artículo, ¿no? Solamente lo puede cometer el funcionario público, y no así el servidor. Estamos hablando del artículo 381. El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, funcionario público, ¿verdad? Entonces, me parece que está bien la utilización indiferente de cuando es funcionario y cuando es servidor. Bien, vamos al artículo 425, que a la letra dice, ¿no? Son funcionarios y servidores públicos, uno, los que están comprendidos en la carrera administrativa, es decir, los que están evidentemente dentro en una carrera de nombramiento, porque la entrada a la incorporación ha sido muy complicada, ¿no? Mediante regímenes más o menos de selección, ¿no? De concurso, ¿no? Que se han puesto plazas para la convocatoria de, ya sea en el sector educativo, el sector justicia, el sector, ¿no? Agricultura. Entonces, se han puesto plazas a concurso y se ha obviamente seleccionado de alguna manera los mejores para que puedan ingresar a los campos de la administración pública. Obviamente la salida también es más complicada porque solo se puede salir cuando hay renuncia y se te aceptan, o hay un, digamos, o hay un tema de destitución o cuando cesa, o de cargos por límite de edad. Bueno, me parece que ahí digamos, es el concepto clásico de funcionario público, ¿no? Quienes están metidos en la carrera administrativa mediante concursos, son nombrados por muchos años, después se jubilan, ellos pues siempre han o son considerados funcionarios públicos. Y en el punto 2, que dice los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso los que emanan de elección popular,
aquí el derecho penal sí, desde el código del año 91 ya se ha venido dando este concepto. Desde la versión original, vamos a decir así, ya se incorporaba este concepto ampliado, podríamos decir, que no tiene relación con lo que dice la Constitución, ¿no? Ya les he dicho, el artículo 39, 38, 39 y 40 se distancia de este concepto. El Código Penal dice no, nosotros consideramos que sí, aquellas personas que ejercen cargos públicos o de confianza son funcionarios de seguridad pública, porque si no, los alcaldes y los gobiernos regionales que administran fondos públicos no pueden ser considerados funcionarios y por lo tanto no pueden ser vistos, procesados por peculado, por colusión, o por negociación infantil o por malversación. ¿Se dan cuenta? Porque estos cargos de elección popular precisamente son los que administran fondos públicos y están muy al acecho de los caudales públicos, ¿verdad? Para la sustracción u utilización que puedan hacer, ¿no? Y que puedan perjudicar, evidentemente, a las arcas municipales o regionales. Y me parece que en el punto 3 del artículo 425 también es un concepto totalmente ampliado, ¿no? Y este concepto ampliado es la que finalmente ha tenido bastantes modificaciones desde la versión original del año 91, porque ha quedado ya redactado, ya la versión última, podríamos decir, dice todo aquel que independientemente, o sea, no es que le interese al derecho penal el régimen laboral o contractual en que se encuentre la persona, o sea, no me interesa si estás con régimen de subordinación, si estás cumpliendo horario, no me interesa si finalmente has firmado una locación de servicio. Inclusive puede ser de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, o sea, basta que haya suscrito un contrato o un régimen laboral con alguna institución o entidad del Estado, incluidas, dice, las empresas de economía mixta o sociedad mixta, llámese salud, lo que es ahora, o el empleado, lo que era antes, ¿verdad? El IPS, ¿no? Que obviamente funciona con fondos públicos y privados, o Petroperú, que también funciona como públicos y privados, ¿verdad? Entonces, todos esos funcionarios que están dentro de esas entidades, que si bien es verdad, digamos, los fondos que administran son de los particulares, de las grandes empresas, pero cumplen una función pública, finalmente, ¿no? Cumplen una función pública y eso es lo que finalmente vale para este concepto de economía mixta, donde el Estado pues también está metido dentro del régimen, digamos, empresarial, ¿no? Que hay una ley que regula todos estos temas cuando el Estado también es accionista de algunas empresas. Porque ahí también se dice comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Es decir, en las economías mixtas, la actividad del accionariado estatal también obviamente tiene que tener algún tipo de régimen. Y no necesariamente el Estado tendría que ser el máximo accionista, basta que esté dentro de la sociedad de una empresa pública privada. Pero el legislador penal, en este artículo 425, numeral tercero, hace una especie de candado, una especie de condicionante. O sea, está bien, un primer elemento importante va a ser la suscripción, digamos, un tema formal, ¿no? Que, por ejemplo, el ingeniero que lo han contratado para un tema de un estudio técnico respecto a un puente, a que tenga que dar el estudio de factibilidad si se puede construir un puente en la ladera de un río, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y hace el estudio de factibilidad y dice que puede ir el puente, ¿no? Pero ha cobrado tantos soles por sus honorarios, pero que finalmente ese estudio de factibilidad, si bien es verdad, lo hizo, pero a un 70%, y faltó obviamente la condición final, y eso nunca se hizo. Pero no se hizo porque después subieron todo un tema de investigaciones respecto a que ahí se estaba malversando los fondos, ¿no? Entonces, pero nunca ejerció, entonces, digamos, o nunca pudo terminar el informe. Por lo tanto, la pregunta que nos podríamos hacer es que si ahí hubo una función pública o no, porque, como repito, el artículo 425 del numeral tercero dice, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.
sea, no es que solo se necesite la supervisión de la relación contractual o laboral, sino que aparte se necesite el ejercicio eh, material, ¿no? De la función pública. Y este concepto me parece que es que tiene que irradiar para los demás, ¿no? Que no necesariamente puede quedarse en el nivel tercero, tiene que crear también para el inciso 1, 2, 4, 5 y digamos, y podríamos discutirlo si en el concepto ampliado del sistema público se puede exigir o no. Pero este es el numeral tercero, es el que más controversia ha generado por la amplitud finalmente que, digamos, que ejerce. Por ejemplo, me acuerdo en el caso de los funcionarios de Relima, que es una empresa que se dedicaba al recojo de basura en Lima Metropolitana y que sus funcionarios decían que no eran funcionarios públicos porque ellos es una empresa privada finalmente. Claro, pero tenían regímenes contractuales con las municipalidades, pero digamos, impusieron una excepción de proceso de acción para sacarlos del delito de colusión, ¿verdad? Porque obviamente las penas son muy elevadas ahí, que ellos podrían tranquilamente ser procesados por otro delito menos grave, ¿no? Estafas, qué sé yo. Entonces, apropiaciones ilícitas, qué sé yo. Entonces, pero qué duda cabe de que basta que hayan firmado algún tipo de documentación y que estaban realizando funciones públicas, porque el recojo de basura es una función pública. O sea, el Estado, en esta economía social de mercado, que está estatuido en el artículo 58 de la Constitución, establece de que los privados tienen que ejercer ese acto de emprendimiento y el Estado tiene que ejercer su acto de subsidiariedad, ¿verdad? Y que obviamente tiene que apoyar eso. Entonces, en ese marco es que se hizo este contrato, y que a mi juicio, eh, si bien el título es privado, la firma, pero ya está regulado con el numeral tercero, y la función es pública, entonces estamos ante un funcionario público. Y cualquier acto de convivencia que se realice con un particular, un funcionario, este funcionario de Lima es un funcionario público. Es un Bien, después tenemos el artículo cuarto, que es de los administradores y los depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Aquí tenemos que ver que los administradores o depositarios de caudales embargados, que ya les había dicho que hay un tipo penal inclusive en el artículo peculado por extensión, si más no recuerdo, ¿sí? El peculado por extensión, ya les digo, el articulado es el artículo 392, extensión del tipo, que también habla algo de ese tema, ¿no? Pero inclusive ya se venía, digamos, ya no era necesario, digamos, ya no era necesario incorporar una conducta típica en el artículo 392, porque ya desde el 425 numeral cuarto ya se extendía al sujeto de los bienes embargados o depositados, ¿no? Por autoridad competente, aun cuando pertenezca a particulares. El legislador, en su afán detallista, en su afán casuístico, quiere incorporar en la parte especial para generar de repente conciencia de injusto en los ciudadanos. Bueno, eso es un criterio que se respeta. Obviamente que este artículo tiene que ver con los casos en los cuales pues, el juez le da a través de una resolución para que el mismo imputado, por ejemplo, en un caso de lesiones culposas, sea su carro que está embargado a favor del Poder Judicial, él sea el mismo que lo administre. Pensando que con eso pone el agua recaudo su vehículo, pero no sabe que está cometiendo pues, un peculado. Pero es un funcionario público, claro, él se da cuenta de que él ha firmado una resolución de un bien embargado. Entonces, eso lo hace a él un servidor público, finalmente. Bueno, en el artículo quinto están los miembros de las fuerzas del orden, ¿no? Y me parece que las fuerzas del orden, por su función campestre, por la función de dar seguridad, dar la prevención, la seguridad ciudadana,
y reprimir la delincuencia, obviamente ocupa un lugar importante dentro del sector de dentro de la justicia y de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, no me queda la menor duda que estos funcionarios o que estas fuerzas del orden castrenses son funcionarios públicos, oficiales, suboficiales, podríamos discutir quiénes son funcionarios o servidores, pero finalmente si hay actos de irregularidades dentro de la función campestre o de la Policía Nacional o de las fuerzas del orden, van a ser procesados por el delito de la administración pública. Por eso es que de repente no era necesario incorporarlo o no era necesario incorporar el artículo 393 394-A, 390, ¿no? Que es el funcionario policial, ¿no? Perdón, el cohecho pasivo de función policial, el cohecho pasivo impropio para función policial, el 393A y el 394A, ¿no? Ahí creo que en el año 2017 me parece que se incorporó estos tipos penales, pero ya no era necesario, porque ya inclusive, como les dije, el artículo 5, el numeral 5, el 425 ya lo tenía concebido a los funcionarios policiales, pero claro, el legislador con ese afán populista, digamos, de ejercer un efecto inmediato en los medios, hace que seamos más detallistas y claro, con el afán de construir conciencia en el justo, eso también hay que decirlo. Mientras más tipos penales detallistas hay en la parte social, más conciencia en el justo puede haber en la ciudadanía y que obviamente pueda menguar un poco el tema de la prevención de estos delitos, aunque la criminología nos ha mostrado en la cara que esto no es así, no es así. Bueno, después están el famoso, el polémico concepto de los designados, elegidos o proclamados por la autoridad competente por desempeñar actividades o funciones, ¿no? En nombre del servicio del Estado, ¿no? Entonces, digamos, un concepto que vino desde digamos, desde la Convención contra el Soborno de Mérida del año 1996, que el Perú lo suscribió en aquel momento, que ya desde ahí se estaba diciendo de que no solamente es funcionario aquel que ejerce la función pública materialmente, sino también aquellos que son elegidos, proclamados desde muchos antes, ¿no? Desde muchos antes, ¿no? Y que no hay que esperar a que ejerza el cargo, sino desde el acto de emisión del mismo, ¿no? Y creo que en este tema del funcionario designado o proclamado, mucho se discutió, ¿no? En el caso Beto Curi, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Beto Curi con Vladimir Montesinos, ¿no? Cuando Beto Curi, pues, digamos, se le registró en una filmación que estaba recibiendo $15,000 y él todavía no había ejercido el cargo de congresista, que para eso había sido elegido y que se estaba transfuriando para irse a otra bancada, ¿no? A la bancada oficialista de aquel entonces, y que obviamente una de la defensa, de los argumentos de defensa fue que él no era funcionario, ¿no? Pero claro, de ahí se utilizó el concepto ampliado, funcionario público, por la convención y que el derecho internacional, que se debe aplicar de manera automática el artículo 45, que no necesita una norma autoritativa del Congreso para que lo pueda. Bueno, toda una discusión entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa, ¿verdad? Bueno, todo este tema digamos, se terminó cuando se incorporó este articulado sexting para decirle que no necesariamente hay que esperar a que esté sentado en el sillón presidencial, congresal, regional, municipal o de despacho de juez. No, puede ser inclusive cuando uno sea proclamado o designado. Así cuando sales en la página web que ya has ganado un concurso determinado o cuando ya sea elegido por la OMP. No necesariamente tiene que darte las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, ni siquiera tendrías que haber juramentado. Inclusive desde la OMP, inclusive cuando ya se proclama después de varios días al 100%, por ejemplo, si fuera una elección popular. Entonces ya desde ahí ya uno es un funcionario público, pero claro, uno podría decir,
ya con eso ya podemos articular para algún delito de la parte especial, claro, para algunos, pero para todos no. Por ejemplo, peculado no se podría hacer, porque peculado necesita una vinculación funcional, una relación de confianza de los caudales, que tienes que haber percibido, dice, percibido, administrado, custodiado. Y claro, pues si tú estás en tu casa y el otro todavía sigue en funciones, todavía estamos a 15 de diciembre, pero te falta todavía 15 días más, porque el 1 de enero normalmente, o el 2 de enero, se tienes que estar sentado ya en tu sillón municipal, pero quien está ejerciendo todavía los cargos de administración es el otro alcalde, todavía está en funciones, y tú todavía no puedes ejercer peculado porque no puedes administrar fondos. Entonces ahí es materialmente imposible que se pueda hablar de un concepto ampliado. Podríamos construir y podríamos debatirlo, sí, y esto hay que decirlo con el delito de cohecho, por ejemplo, cohecho que necesariamente tiene que ver con un donativo, una promesa de ventajas, que esto lo vamos a ir viendo cuando tocamos el cohecho, pero no es que necesariamente esté vinculado a un caudal, sino está vinculado a un principio que es de la neutralidad y la imparcialidad, ¿no? Del funcionario con, digamos, con la función que puede actuar o omitir, ¿no? Entonces, podríamos discutirlo, el concepto ampliado para el tema del concepto funcionario. Y finalmente, el séptimo, es el tema de los que más que consigne la Constitución la dice, el bombero, el funcionario público, ¿no? El notario, ¿no? Que normalmente tiene su ley notariado y que a veces el notario dice, no, notario es una función privada, inclusive tiene un régimen privado para, digamos, para contratar personal que están a su servicio, pero no, digamos, haciendo un análisis estricto de lo que ya hemos dicho en relación al concepto penal, el título se lo da el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es que gana el concurso, ¿verdad? La función es una función del notariado que porque no lo puede ejercer el Estado, pues tiene que llevarlo a cabo a través de profesionales del derecho, sobre todo del derecho notarial y registrar y civil, te ayude justamente a la fiabilidad de la documentación, dando fe de los actos jurídicos que hacen los administrados. Entonces, es una función pública, finalmente. La autenticidad del documento, la veracidad del documento, tiene que ser, o sea, se hace a través de una función pública, no es una función pública. Entonces, la remuneración, como ya le he dicho, es un concepto totalmente prescindible, que puede ser hasta privado. Y que por el hecho de que no reciba sueldo del Estado no significa que no sea funcionario público y no se necesita la juramentación. Entonces, tenemos el título público y la función pública, por lo tanto considero yo de que ese binomio se presenta en la función pública. Vamos a dejar aquí, ya terminé todo lo que es lo que tenía que decir en la clase pasada, ahora vamos a pasar al tema del cohecho, a la clase del cohecho. Vamos a, por favor, unos 5 minutos y volvemos. Henry, por favor, 5 minutos y de ahí volvemos. Gracias, gracias. Listo, doctor. Doctor, es una breve pausa por 5 minutos. Gracias.
Bien, ¿pueden ver lo que yo estoy viendo? ¿Sí? Por favor, si me pueden confirmar, por Sí, favor. doctor, listo. Sí se ve las diapositivas. Ya. Y si me están escuchando también, ¿verdad? Correcto, Entonces, afirmativo. perfecto. Bien, entonces vamos a obviar esta parte que ya la clase pasada lo hemos venido diciendo, la morfología de los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, concusión, peculado y corrupción, ¿verdad? Y en corrupción es donde hay cuatro tipologías, habíamos dicho cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento. Entonces, pero obviamente a ello tenemos que mencionar el tema de esta convención, que es la contra los sobornos de los funcionarios públicos, y ahí ya desde el año hablando que puedan tipificar el delito de soborno, y es una letra A que ustedes están viendo ahí, de este artículo 15, que es una convención, es un derecho internacional, que forma parte del derecho interno, porque digamos que el Perú lo ha suscrito. Ahí se ve la solicitud de aceptación de un funcionario civil público que de manera indirecta o directa recibe un beneficio para un provecho propio o de tercera. Bien, vamos de frente al gran. El bien jurídico en el delito de cohecho, como ya les he dicho siempre, en la parte especial hay que trabajar bienes jurídicos genéricos y bienes jurídicos específicos, ¿no? En el genérico, qué duda cabe que es la administración pública como un ente funcional que persigue un fin que es el bien común, es el protegido, ¿no? Y que también se trata de un delito de encuentro, esto no debemos pasarlo por alto, ¿no? El delito de cohecho siempre es un delito de encuentro porque hay cohechante activo y cohechante pasivo, ¿verdad? La discusión que podríamos ver aquí es que la característica es un delito de infracción al deber, no me cabe la menor duda que es un delito de infracción al deber porque finalmente lo que hace es quebrantar la sujeción del funcionario público de derechos, de deberes y obligaciones con la administración pública. Cuando uno hace un delito de cohecho, lo que está quebrando es justamente esos deberes o esas obligaciones de lealtad, de neutralidad, de imparcialidad que, eh, que están representados por la administración. Y es un delito, obviamente, bilateral, como consecuencia de que es un delito de participación necesaria. Y en cuanto a los bienes jurídicos de carácter individual, que ya habíamos visto el genérico, pero estos son los individual, la moralidad, se castiga la venalidad del funcionario civil público y la imparcialidad, porque esto es muy importante, porque ya esto nos va a ayudar bastante para lo que va a venir después, porque la imparcialidad, como entendida como aquel principio basal que debe regir a todo funcionario público, que cuando tiene que decidir sobre todo un caso, no tiene que decidir, tiene que ponerse en una posición equidistante, neutral y no dar, digamos, inclinaciones al demandante o demandado, al imputado o al Ministerio Público, ¿verdad? La objetividad está para la investigación, pero la imparcialidad está para la decisión y esa es la que debemos cuidar para cuando un funcionario quiere decidir y que no debe estar pues condicionado a ciertas prebendas, sobornos, donativos que puedan hacer quebrar ese acto de neutralidad. Eso es lo que se protege en el código. Esta es la descripción normativa, obviamente ha ido creciendo en la medida en que han pasado los años. El cohecho pasivo propio, y lo propio viene porque, bueno, el cohecho pasivo, porque, digamos, funcionario es el que lo va a recibir, por eso es pasivo, y el activo es el que lo va a dar, que está en otro articulado, el 397. Aquí en el 393 es un cohecho pasivo propio de carácter genérico, ¿sí? Y ahí, como ustedes están viendo, es un delito de infracción al deber, claramente es un delito de infracción, en sus tres configuraciones, ¿no? En el primer párrafo está el cohecho pasivo clásico de aceptación o recibir. En el segundo párrafo está el cohecho pasivo propio por solicitud
Y en el tercer párrafo, que es un concepto que se puso algunos años posteriores al tema de la versión original, es el cohecho pasivo propio condicional, ¿no? Entonces tenemos el genérico, el solicitud y el condicional. En el cohecho pasivo propio, esto, bueno, aquí ya podemos ver el primer, segundo y tercer párrafo, lo que lo venía diciendo. Y vamos a trabajar estos verbos rectores, ¿no? La morfología sistemática del artículo 393, ¿no? Estos verbos rectores que tienen que ver con primero avanzar el tema de la aceptación, ¿no? Vamos a trabajar el primer párrafo, ¿no? El artículo 393, el primer verbo rector es que el funcionario acepte. ¿Qué es lo que va a aceptar? Los medios corruptores que lo vamos a ir viendo luego. Aceptar significa asentir, es consentir de manera tácita o expresa alguna consecuencia o alguna circunstancia o alguna situación. Normalmente la casuística de los delitos de corrupción que se realizan en el escenario cerrado, la aceptación es mediante palabras, gestos o gesticulaciones, que es de modo tácito a veces, con gesticulaciones uno puede aceptar un medio corruptor, un donativo, una promesa donativo, una ventaja, y que una vez que uno acepta podría ya recibir, ¿verdad? Obviamente el recibimiento implicará el estadio máximo de la aceptación, porque uno podría aceptar por teléfono que le vengan a traer un dinero, pero que el dinero finalmente llega a los 2 días después. Entonces, obviamente puede llegar de manera coetánea, aceptar y recibir, o la aceptación y recibir puede tener una línea de tiempo que obviamente marque una relación de causalidad que el recibimiento viene como consecuencia de la aceptación previa, ¿no? Normalmente también la casuística ha demostrado que los operativos que se realizan en torno a estos delitos implicará siempre que se reciba el medio corruptor, el recibimiento, ¿no? Y el otro tema, la aceptación a consecuencia de haber ya faltado soluciones, es cuando ya el funcionario, y esto se daba mucho en la práctica, pero que no estaba regulado en la versión original que se puso en el año 2004, es que ya el funcionario ya había faltado sus obligaciones. O sea, ya se había adelantado. Él ya, por ejemplo, no sé, digamos, el funcionario que tiene que ver con la suscripción de los contratos para una plaza de docente, ¿verdad? Que decide finalmente si te van a contratar o no para una plaza docente en cualquier parte del país. Ese ya había hecho ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, entre comillas, y que él obviamente estaba a la aceptación del cohechante activo del medio corruptor, ¿verdad? Entonces esto se daba mucho en la realidad. Gente que ya, o personas que, funcionarios, perdón, que ya habían hecho, ya habían faltado a sus obligaciones, ya se le había dado la plaza, ya el funcionario de recursos humanos ya contrató a las personas y que estaba obviamente esperando que lo llamaran para que acepte el medio corruptor. O de repente un funcionario de la municipalidad de expedición de licencias, ¿no? Ya inclusive ya había otorgado las licencias a los empresarios y está esperando la llamada de alguno de ellos, que efectivamente sucede y él acepta, pero a consecuencia de haber faltado las obligaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, consideramos que esa es una práctica casuística que debería haberse regulado y que ya lo está claro que el aceptar y recibir, está claro que el aceptar y recibir, digamos, los actos de convivencia, los actos de preparación entre cohechante activo y pasivos, obviamente se han dado previamente a a la aceptación y a la recepción, ¿verdad? Previamente, ¿no?
En cambio, en el tercer, acá cuando estoy en el cursor, en el tercer, digamos, supuesto, ya el funcionario ya realizó la conducta, ya faltó a sus obligaciones. Por eso es cohecho pasivo propio. El propio tiene que ver con el faltamiento de las obligaciones o deberes al cual él se debe. En el segundo párrafo, el 393, en el cohecho obviamente genérico, este cohecho que lo puede ser cualquier persona, porque ya para eso, digamos, con eso tiene que ver, calculo yo, con que para eso ya hay un cohecho específico para el juez, para el fiscal, que ya está en el 395. Ya para eso hay un cohecho para auxiliares jurisdiccionales, el 396. Ya inclusive hay un 393-A para funcionarios policiales, pero aquí es para todo lo que no sea lo que nombramos, ¿verdad? Todo lo que podría ser y lo que no nombramos. Entonces, en el segundo párrafo se castiga los actos de solicitud. Y aquí ya, de alguna manera, hay una manifestación de voluntad. Hay una manifestación de voluntad del funcionario público, con lo cual ya el funcionario público no espera sentado en su escritorio que lo llamen, sino él ya comienza a llamar, él ya comienza a gestionar, él ya comienza a solicitar de manera directa, o sea, de mutuo propio, o lo hace a través de terceras personas, utilizando obviamente personas vinculadas hacia ¿no? Esos emisarios que son llamados y que se reúnen, eh, como en el caso del instrumento doloso no cualificado, que utilizaba a una tercera persona para cometer estos tipos de ilícitos, ¿no? Bueno, todos estos temas se regulan en este articulado del segundo párrafo. Obviamente la pena se va incrementando, ¿no? Ustedes saben, el primer párrafo tiene una pena menor, el segundo párrafo ya se incrementa un par de años más la privación de la libertad, que inclusive ya podríamos pensar de que ya no sería un cohecho pasivo, ¿no? Porque ya hay un acto positivo, ¿no? Un acto positivo del propio funcionario. Y esto pone en tela de juicio la solicitud que hace el funcionario público que llama al litigante o que llama al administrado y el administrado no acepta, por ejemplo, porque el funcionario lo puede llamar para decirle, mira, yo tengo ya todas las constancias y todos los permisos de licencias que me habías pedido, yo te estoy llamando y yo te voy a pedir el medio corruptor, te voy a pedir tanto dinero por el trabajo que yo he hecho. Entonces, él le lanza la oferta, el funcionario le lanza la oferta, pero de repente el cochante activo no acepta, no quiere, y más bien lo denuncia. La pregunta es, o sea, ¿hay un cohecho ahí? Y sí, hay un cohecho, justamente para reprimir este tipo de conductas, porque hasta antes del 2004, que es donde se incorpora esta conducta, hasta antes del 2004 había una cierta laguna de impunidad por el tema de que había funcionarios públicos que estaban llamando y que estaban ejerciendo actos positivos para, digamos, solicitando medios corruptores, pero que el tipo penal no los encajaba, no se subsumían, porque los verbos rectores no permitían esa posibilidad. No permitían esa posibilidad. Aceptar o recibir era lo máximo, ¿verdad? Entonces, y obviamente como se decía que era un acto bilateral de participación necesaria, que necesariamente necesitaba el encuentro de dos personas, pero que acá no se había dado ninguna bilateralidad, más por el contrario, es unilateral lo que ha hecho el funcionario público y la otra persona se ha sentido ofendida, hasta el punto que ha denunciado. Pero bueno, en el tercer párrafo digamos, se incorpora una suerte de, podríamos decir, de condicionamiento, ¿no? Que se parece más a una conducta
de concusión, ¿verdad? A una conducta de concusión porque, digamos, condicionar significa constreñir la voluntad de otra persona. Y condicionar la voluntad, la conducta funcional derivada del cargo de empleo, es decir, hay un acto de prevariamiento, hay de aprovechamiento del cargo que ejerce el funcionario público, condicionando la función que realiza a la entrega promesa de ventaja o donativo, con lo cual ya comenzamos a transitar líneas fronterizas con el chantaje, podríamos con la extorsión, con la concusión, este, pero, pero me parece que este delito no ha tenido, digamos, la aplicabilidad que hubiésemos querido esperar. Me parece que no ha sido lo más importante en cuanto a sentencias condenatorias que han podido presentar. Creo que más se están yendo por la concusión, pero que este delito tiene una pena muy alta también, ¿no? Este cohecho condicionante, ¿no? Que hay que esperar a ver qué es lo que dice la Suprema en varios casos que se va a emitir seguramente pronto, ¿no? Esto evidentemente hay una relación de concurso con la confusión y con la extorsión. Bueno, esto ya lo vi con la solicitud y vamos a los medios corruptores, ¿verdad? Los medios corruptores es muy importante porque no sé si lo toqué aquí en la clase pasada, pero ¿por qué no? Fue en otra sesión, en otra institución, donde decíamos que los medios corruptores, en los delitos de cohecho, que también están, digamos, incorporados para el delito de tráfico de influencias, ¿no? El delito de tráfico de influencias también tiene los mismos medios corruptores. El donativo, la gran diferencia, digamos, o el talón de Aquiles en este tema es si el donativo puede ser considerado un contrato civil o un mero estímulo externo de carácter indebido, ¿no? Ese creo que sería la discusión, porque si nosotros nos adherimos a la tesis que indica de que es un contrato civil, vamos a llegar a la conclusión que se debe incorporar todas las condiciones de un contrato civil, llámese gratuidad, unilateralidad, y digamos y el patrimonio, ¿verdad? El mercantilismo, ¿no? Por ejemplo, si uno da billetes falsos, con la, digamos, a sabiendas de que lo que se está dando es falso y obviamente lo está recibiendo la otra persona que es un funcionario público, y la otra persona ya se motivó y ya hizo lo que debió haber hecho, por eso se ha comprometido. Pero claro, llega a su casa, se da cuenta que el dinero era dólares falsos, entonces, pero él ya lo hizo, ya se estimuló externamente y de manera indebida, obviamente. Entonces, ese donativo, a mi juicio, no tiene que ser desde un punto de vista jurídico, formal, desde el contrato civil, porque claro, tiene todo, pero menos la patrimonialidad, o sea, lo que es patrimonio, ¿no? O lo que es mercantilismo, o lo que es el tema de la adquisición de bienes y servicios mediante la moneda nacional o extranjera vigente en un país, que sirva para objeto, ¿no? de cambios de bienes y servicios, lo cual un dinero falso no sirve ni para comprar un caramelo. En todo caso, consideramos de que el concepto es de estimulación externa, donativo entendido como estimulación interna, y aquí es lo que ya había adelantado o había dicho, que el donativo no es un concepto del derecho civil, el derecho penal trabaja sus propios conceptos. Y ahora, en el tema de la promesa, que el artículo 393 habla de promesa, ¿no? ¿Verdad? Habla de promesa. Y pareciera que la promesa fuera para el donativo, para la ventaja o beneficio, pero considero yo de que en aras de hacer una interpretación restrictiva, no analógica,
ya el tipo penal, evidentemente, es un tipo penal de mera actividad. Considero yo que la promesa debe estar circunscrita al donativo, circunscrita al donativo, entendida como la promesa a aquel compromiso futuro realizable materialmente, ¿no? Y obviamente la promesa tiene que ser jurídicamente viable, tiene que ser las condiciones de un acto jurídico que se pueda realizar en realidad. O sea, no puede decirle que te voy a regalar el Estado Nacional cuando eso es jurídicamente viable, ¿verdad? O sea, que te van a ofrecer un bien de uso público, que tú te hayas motivado por eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay promesas y la promesa está condicionada a un acto a futuro, pero basta con eso para que, o sea, finalmente lo que yo digo es, si el donativo no sería una estimulación externa de carácter indebido, ¿cómo es que la promesa, que es un acto de estimulación externa también, pero que de alguna manera tiene que tener ciertos ribetes de juridicidad, este, tiene que ser un compromiso futuro realizar materialmente y listo. Y con eso que se haya motivado el funcionario. Basta con eso para sentar las bases de que haya habido un medio corrector. Luego, obviamente tenemos el de cualquier ventaja o beneficio, y aquí evidentemente se abre el comportamiento de los medios correctores, porque dice para cualquier ventaja, entendiéndose esta como un carácter residual, ¿no? O sea, todo aquello que no sea donativo y todo aquello que no sea promesa del mismo, puede encajar en este concepto de ventaja, entendida como cualquier aprovechamiento de carácter indebido del funcionario público para sacar ventaja justamente de su función, ¿verdad? Y que esta ventaja puede ser de carácter laboral, es decir, por ejemplo, el funcionario le dice, yo te puedo sacar la licencia de conducir, pero tú lo pones a trabajar a mi hermano, ¿verdad? Y justamente dice para sí o para otro, ¿no? O sea, no lo dice expresamente tipo penal, pero entendemos de que la ventaja tiene esa posibilidad. El tipo penal no lo dice, el 393, si ustedes lo leen, no lo dice para sí o para otro. Eso tengo otros para otra clase de delito, peculado, ahí sí, por ejemplo, dice. Pero acá cohecho no dice. Pero yo entiendo de que en el concepto de ventaja sí podríamos trabajar, o la casuística ha demostrado que el concepto tiene que ser no necesariamente para uno, sino para los que están vinculados a uno. En el caso de la ventaja laboral, no puedo decir, bueno, yo te voy a sacar la licencia de conducir, porque yo como funcionario del MTC, funcionario, te voy a sacar la licencia de conducir, pero tú le has trabajado a mi hermano, te le das una chambita a mi hermano. O sea, el beneficio no es para mí, es para su hermano, pero obviamente se está sacando un provecho. Pues. Y en el tema de la ventaja política tiene que ver con el tema de, digamos, de que uno quiere pues tener aspiraciones políticas y de pronto encuentra justamente el dueño de un partido político y que yo estoy firmando las licencias de funcionamiento para los locales, digamos, donde se van a hacer las campañas, y yo trabajo en una municipalidad y obviamente pues saco provecho de esa ventaja de carácter político, ¿no? Que puede ser para mí y para todo mi entorno, ¿verdad? Entonces todo eso, bueno, todo el entorno podría ser tranquilamente digamos, no procesados por la autoría, porque el autor va a ser un funcionario público, y si son extrañeros, que lo más probable sea así, que si han colaborado, si han inducido a que sí, acepta esa promesa, ¿no? La mujer, los hermanos, entonces ahí ellos serán considerados como inductores, ¿no? Ya había dicho el artículo 25 del Código Penal que trabaja la unidad, el título de la imputación. Bueno, y finalmente el tema de la ventaja sentimental, que en el caso de Jacqueline Beltrán también se ha dado a conocer ese tema, ¿no? Que la verdad que más sirve para el tráfico de influencia que para el delito de cohecho. Y obviamente se ha visto mucho en temas de algunos medios corruptores que pueden generar grado de impunidad, pero por el tema de la mínima insignificancia antijurídica que estos representan, ¿no? Por los criterios de adecuación social que los mismos incluyen. Por ejemplo, los obsequios que uno recibe, van a saber Dios, eh, una botella de whisky que uno puede recibir y es considerado como un productor, en el caso de
en los cuellos blancos del puerto se hablaba mucho del whisky, ¿no? Inclusive algunos decían que eso era una condición de criterio de educación social, de contextos, y eso dependerá obviamente del contexto social donde se pueda dar este tipo de cosas, ¿verdad? Los grados de desarrollo, no debe olvidarse que el delito de cohecho es un delito de mera actividad, o sea, el delito de cohecho, por la construcción normativa de este tipo, se consuma solo cuando hay, en su versión básica de 393 del primer párrafo, cuando se acepta o se entrega el medio corruptor al funcionario público proveniente del cohecho activo. No necesariamente está condicionado a que el funcionario público realice y omita un acto en vulneración de sus deberes funcionales. Eso no, o sea, no es el sentido del cohecho. El sentido del cohecho es solamente, digamos, aceptar el medio corruptor dentro de sus ámbitos de funciones para que él haga o omita una obligación o un deber, ¿no? Que le corresponde violando esos deberes, como consecuencia de la aceptación o de haber aceptado el medio corruptor. Claro que considero yo de que en otros tipos o en otras legislaciones como la de España, por ejemplo, el tipo penal de cohecho solamente se castiga con la mera aceptación o recibimiento del medio corruptor, no esperando hacer esa suerte de relación de causalidad con la relación funcional, ¿no? No estaría ligada necesariamente a eso, ¿no? O sea, basta en España con que reciban el medio corruptor, sin necesidad de estar esperando una relación de causalidad a la función pública, porque eso inclusive en el Perú lo hace un poco más difícil, digamos, la consumación, pese a que es un delito de mera actividad, pese a que es un delito de peligro, porque no es un delito de resultado, ¿verdad? Y luego el cohecho impropio, y ya con esto quisiera terminar aquí veo que hay una tercera clase, ¿verdad, Henry? Y ahí de repente podríamos acabar todo lo que tengo aquí, pero solamente decir que en el cohecho pasivo impropio, que a diferencia del cohecho pasivo propio, aquí los deberes sí se cumplen. O sea, aquí, digamos, hay una relación de causalidad de recibimiento, de aceptación, de los medios corruptores, de donativo, promesa, ventaja o beneficio, pero es para cumplir una función. O sea, o realizar el acto propio del cargo o empleo, sin faltamiento a esas obligaciones. Eso es lo más curioso. O sea, obviamente es un tipo penal atenuado del cohecho propio, ¿verdad? El cohecho propio sí me parece un poco más grave y un poco más severo también la sanción, porque ahí es faltando a las obligaciones, o sea, faltamiento a las obligaciones. Por ejemplo, el cohecho propio, un funcionario no solamente se contenta con haber recibido dinero, una prebenda, un soborno, sino también ha faltado a la reglamentación, porque se ha saltado varios requisitos. No hizo, digamos, la prueba de manejo, no hizo, qué sé yo, el tema del examen médico, psicológico, no hizo nada, y así se le entregó los brevetes. Entonces, se ha saltado todo el debido proceso. Entonces, para la expedición de esto. Entonces, eso en la investigación se ha detectado eso. Entonces, es un cohecho pasivo propio. Por eso es más grave. Pero en este caso, en el impropio, y aquí viene lo más interesante, el cohecho, lo que le molesta al legislador o al derecho penal es que la gente el funcionario esté recibiendo dinero para cumplir su función, porque eso lo tiene que hacer el funcionario, porque para eso le paga el Estado, ¿no? Para realizar la función, porque si no, pues vete a trabajar a la actividad privada, ¿no? Entonces la moraleja del delito de cohecho es que tú tienes que ganar, tienes que contentarte con lo que te dé el Estado, sean 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles, con eso conténtate. Si tú quieres ganar más, pues renuncia, vete a la actividad privada. Ahí capaz puedes tener miles de ingresos económicos. Entonces, señores, y creo que con el cohecho pasivo impropio se ve con mayor fuerza. Bueno,
Yo acá, Henry, voy a dejar mi intervención, no sin antes, bueno, comprometerme para en la siguiente clase, que creo que este, vamos a tener próximamente, para seguir conversando sobre el delito de cohecho. No sé si Doctor. hubiera alguna pregunta, no sé, Sí, por hasta sí, aquí. doctor. Sí, la siguiente sesión es el próximo martes, el martes 9, ¿no? ¿Correcto? Así es. Y de ahí continuamos con el delito de cohecho, ¿no? Así es. Doctores, ¿alguna pregunta, inquietud que sean trasladar o comentario al ponente? Doctor Jens, creo que está claro su ponencia. Entonces, damos por culminada la sesión, sino antes recordarle que mañana tenemos otra sesión también con el doctor Rubén Rubén López Rueda. Doctor James, entonces damos por finalizado la sesión de hoy. Doctor James, Ya, una vez más, muchas muchas gracias. gracias por su ponencia. Bueno, Doctores, muchas gracias. gracias a cada uno de ustedes por su participación. Buenas noches y un buen fin de semana. Buenas noches.